Hola a todos, muy bienvenidos a la clase número 2 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. En la clase de hoy estudiaremos las tautologías, contradicciones y contingencias. Veremos las definiciones y algunas propiedades básicas. Veamos de qué se tratan las tautologías, contradicciones y contingencias. ¿Por qué queremos estudiar estos conceptos? Si bien es posible utilizar tablas de verdad para decidir el valor de verdad de una proposición lógica, nos preguntamos si existirá otra manera, por ejemplo, mediante propiedades, que permita encontrar una proposición lógica equivalente y decidir su valor de verdad. Partamos con la definición de tautología. Una proposición compuesta o forma proposicional se llama tautología si obtiene el valor lógico verdadero para cualquier sustitución de valor de verdad de las proposiciones que la componen. Una proposición compuesta se llama contradicción si obtiene el valor lógico falso para cualquier sustitución de valor de verdad de las proposiciones que la componen. Y una proposición se llama contingencia si no es una tautología ni una contradicción. Revisemos algunas tautologías fundamentales. La primera de ellas es la que llamamos identidad. ¿Qué dice esta propiedad? Dice que P y tautología es equivalente a P. También nos dice que P y una contradicción es una contradicción. Que P o tautología es una tautología y que P o contradicción es equivalente a P. La segunda tautología fundamental se llama idempotencia y nos dice que P y P es equivalente a P. También que P o P es equivalente a P. Involución. ¿Qué dice la involución o doble negación? Nos dice precisamente que la doble negación de P es equivalente a P. Complemento. El complemento nos indica que P y no P es una contradicción y que P o no P es una tautología. Conmutatividad. La conmutatividad nos indica que P y Q es equivalente a Q y P, y lo mismo pasa con el conectivo O. P o Q es equivalente a Q o P. Asociatividad. Tanto el conectivo I como el conectivo O son asociativos, es decir, que P y Q y R es equivalente a P y Q y R. Lo mismo pasa con O. P o Q o R es equivalente a P o Q o R. Distributividad. La propiedad de distributividad nos indica que tanto el conectivo I distribuye sobre el conectivo O como el conectivo O distribuye sobre el conectivo I. P I Q o R es equivalente entonces a P y Q o P y R, o cuando lo distribuye sobre el I. La equivalencia nos indica que P o Q y R es equivalente a P o Q y P o R. Las leyes de De Morgan nos indican cómo negar los conectivos O e I. La negación de P o Q es no P y no Q. La negación de P y Q equivale a no P o no Q. Es decir, negamos cada una de las proposiciones simples y cambiamos el O por el I, o bien, en este caso, el I por O. La transitividad nos indica que P implica Q y Q implica R, implica que entonces P implica R. La ley de absorción nos indica que P y P o Q es equivalente a P. Y también P o P y Q es equivalente a P. Para demostrar cualquiera de estas identidades fundamentales, podemos utilizar tablas de verdad. Por ejemplo, demostremos la ley de complemento. Construyamos la tabla de verdad para P y no P. Es muy sencilla porque solo tenemos una proposición simple cuyos valores de verdad son verdadero o bien falso. Así, la tabla para no P será falso o verdadero. Y ahora podemos construir la tabla de P y no P. Como la conjunción es verdadera solo cuando ambas proposiciones que la componen son verdaderas, nuestra proposición es en ambos casos falsa. Es decir, P y no P es una proposición falsa
para cualquier valor de verdad de P. Es una contradicción. Es un ejemplo de contradicción. ¿Qué pasa con P o no P? Alarguemos nuestra tabla. Como ya tenemos los valores de verdad de P y también los de no P, es fácil construir la tabla de P o no P. Recuerda la tabla del conectivo O. Una proposición del tipo P o Q es falsa solo cuando tanto P como Q son falsas. En nuestro caso, al menos una de ellas es verdadera en cada una de las posibilidades o combinaciones de valores de verdad. Por lo tanto, P o no P es siempre verdadera, independiente del valor de verdad de P. Eso la transforma en una tautología. P o no P es una tautología. Aquí tenemos entonces un ejemplo de contradicción y de tautología. ¿Cómo se demuestran las equivalencias a través de tablas de verdad? Demostremos, por ejemplo, una de las leyes de absorción. Construyamos la tabla de verdad para P y P o Q. Queremos probar que esto es equivalente a P. Entonces, tenemos ahora dos proposiciones simples, P y Q. Por lo tanto, tenemos 4 combinaciones de valores de verdad. Con estos valores de verdad, construimos de inmediato la tabla de P o Q, que es falsa solo en la última combinación cuando ambas proposiciones son falsas. En todos los otros casos es verdadera. Ahora podemos determinar el valor de verdad de P y P o Q. En este caso, estamos conectando la proposición P y la proposición P o Q con el conectivo I. De modo que esta proposición es verdadera solo cuando ambas proposiciones que la componen son verdaderas. Eso pasa en el primer y en el segundo caso. En el tercero y en el cuarto, al menos una es falsa y por lo tanto la proposición resulta ser falsa. Observamos que la tabla de verdad de P es idéntica a la tabla de verdad de P y P o Q, es decir, ambas proposiciones son equivalentes. Cuando las proposiciones son equivalentes, como en este caso, quiere decir que la proposición P y P o Q, sí y solo sí, recuerda que el sí y solo sí denota equivalencia, debería ser una tautología. Y lo es porque para todas las combinaciones de valores de verdad de P y de Q, se obtiene que la proposición compuesta y P tienen exactamente los mismos valores de verdad, lo que hace verdadero al sí solo sí. Es decir, que estas proposiciones son equivalentes, es decir, P es equivalente a P y P o Q, puesto que al conectar ambas proposiciones con la equivalencia obtenemos una tautología. Ahora, con la ayuda de estas tautologías fundamentales, podemos probar otras equivalencias lógicas sin necesidad de recurrir a las tablas de verdad. Veamos ahora algunos ejemplos. En el primer problema se nos pide determinar el valor de verdad de la siguiente proposición. Si 2 más 2 es 4, entonces 3 más 3 es igual a 8, si y solo si 3 por 3 es igual a 9. Partiremos por definir proposiciones simples que nos ayuden, junto con los conectivos lógicos, a traducir esta proposición al lenguaje lógico. Entonces, para este primer problema, definiremos las siguientes proposiciones simples. Llamaremos P a la proposición 2 más 2 es igual a 4. De inmediato vemos que el valor de verdad de esta proposición es verdadero. Otra proposición simple que podemos identificar y que llamaremos Q es la que dice 3 más 3 es igual a 8. Esta es una proposición cuyo valor de verdad es falso. Y tenemos, por último, una proposición que llamaremos R que dice que 3 por 3 es igual a 9. Entonces, la proposición que se nos indica aquí dice, si 2 más 2 es igual a 4, es decir, si P,
Entonces, es decir, implica 3 más 3 es igual a 8, es decir, Q. Si y solo si, doble implicación, 3 por 3 es igual a 9. Esta proposición se llama R. Y me olvidé de dar el valor de verdad de R, que por supuesto es verdadero. Determinemos el valor de verdad de esta proposición. Ya sabemos que P es una proposición verdadera y Q falso. Por lo tanto, esta proposición P implica Q tiene antecedente verdadero y consecuente falso. Esta proposición es falsa. Y R es una proposición verdadera. Sabemos que el conectivo bicondicional o el sí y solo sí es verdadero solo cuando ambas proposiciones que la componen tienen el mismo valor de verdad. En este caso, como la primera proposición es falsa y la segunda es verdadera, la proposición es falsa. Podemos concluir entonces que P implica Q, si y solo si R es falsa. Veamos un segundo ejemplo. Dice, suponga que la proposición P implica Q si solo si P o R y la negación de P o Q y R es verdadera. Con ese supuesto debemos determinar el valor de verdad de las proposiciones simples P, Q y R. Veamos. Sabemos entonces que la proposición P implica Q si y solo si P o R y la negación de P, O, Q y R, negación, es verdadera. Notamos que esta proposición se trata de un y. El conectivo y es verdadero, como se nos indica, solo cuando ambas proposiciones que la componen es verdadero, de donde obtenemos lo siguiente. Ambas proposiciones, es decir, P implica Q, si y solo si P o R, es una proposición verdadera. Vamos a enumerarlo. 1. Y también sabemos que la segunda proposición, la negación de P, O, Q y R, debe ser también verdadera. Ahora, si la negación de esta proposición es verdadera, quiere decir que la proposición P, O, Q y R es falsa. Cuando una proposición de este tipo es falsa, está aquí el conectivo O. Para que el O sea falso, ambas proposiciones que componen la proposición deben ser falsas, de donde concluimos, de 2, concluimos, primero que P debe ser una proposición falsa y también, vamos a enumerar de nuevo, 3, que la proposición Q y R es también falsa. Ya logramos determinar el valor de verdad de la proposición P. Veamos qué más podemos concluir. Sabiendo que P es una proposición falsa, si nos fijamos en esta primera proposición, que sabemos es verdadera, vemos que P implica Q es una proposición verdadera, puesto que si el antecedente es falso, independiente de cuál sea el valor de verdad de Q, la proposición P implica Q es verdadera. Entonces, diremos, como P es falsa, P implica Q, esta proposición es verdadera. Sabiendo que esta proposición es verdadera y que esta implicancia, este bicondicional, perdón, es también verdadero, no queda otra opción para P o R que ser verdadero, dado que el bicondicional o sí solo sí es verdadero solo cuando ambas proposiciones que la componen tienen el mismo valor de verdad. Como ya sabemos que la primera proposición es verdadera, necesariamente P o R es verdadera. Luego, entonces, de la proposición 1 se tiene que
P o R es verdadera. Y como ya sabemos que P es falso, si P o R es verdadera, necesariamente R es verdadera, puesto que P o R es falso solo si ambas proposiciones son falsas. Y como ya sabemos que P es una proposición falsa y que P o R es verdadera, necesariamente R debe ser verdadera. Si R fuese falso, esta proposición sería falsa. De modo que la proposición R es necesariamente verdadera. Ya tenemos el valor de verdad de R. Nos falta el valor de verdad de Q, y lo podemos obtener de aquí, de la proposición que hemos nombrado 3. ¿Por qué? Porque sabemos que esta proposición es falsa y que R es verdadera. Si Q fuese verdadero, tendríamos una proposición del tipo verdadero y verdadero, sería verdadera. Entonces, necesariamente, de la proposición 3, obtenemos, gracias a conocer el valor de verdad de R, que Q necesariamente debe ser falsa. Hemos obtenido entonces el valor de verdad de las 3 proposiciones simples P, Q y R que componen esta proposición compuesta, sabiendo el valor de verdad de ella. Veamos un tercer ejemplo. En el ejemplo 3 se pide demostrar mediante propiedades que la proposición negación de P o no P y Q o no Q es equivalente a la negación de P y Q. Por supuesto que podríamos hacer esto también a través de tablas de verdad, pero es un método bastante engorroso, dado que la proposición compuesta es bastante compleja. Por eso es que quisiéramos utilizar las propiedades simplemente o las tautologías fundamentales para llegar a esta conclusión, para demostrar esta equivalencia. Veamos. Entonces, partamos de la proposición negación de P o Q o no P y Q o no Q. Queremos demostrar que esta proposición es equivalente a la negación de P y Q. Como queremos llegar a esta expresión, pasemos a revisar nuevamente las tautologías fundamentales. Vamos a utilizar primero que todo las leyes de De Morgan. ¿Por qué? Porque me gustaría expresar esto como una única proposición o la negación de una única proposición, de esa forma. Entonces, nosotros tenemos una proposición que es un O y quisiéramos escribirla negada. Tenemos esto y queremos utilizar las leyes de De Morgan. Para escribirla como la negación de una única proposición, usando las leyes de De Morgan, vemos que esto es lógicamente equivalente a la negación de la primera proposición, lo que nos daría como resultado la doble negación de P o Q, que es equivalente a P o Q. El O cambiaría por un I y debemos negar esta segunda proposición. La negación de esta proposición. Y así podemos escribir toda esta proposición negada. Sigamos reescribiendo. Comenzaré a distribuir esta negación sobre la proposición. Tenemos P o Q, la negación de, ¿no? Al final escribiré la negación. Y la negación de la proposición no P y Q o no Q. Nuevamente usamos las leyes de De Morgan para negar el O, que nos daría como resultado la negación de la primera proposición, es decir, la negación de no P y Q. Este O cambia a un I y aquí tendríamos la doble negación de Q, que es equivalente a Q. Negación de esta proposición.
Continuemos, aquí todavía tenemos la negación de un i. Puedo volver a utilizar las leyes de De Morgan para negar el i. Esto es equivalente a P o Q y neguemos ahora este i. Las leyes de De Morgan nos diría que esto es equivalente a no P, que es equivalente a P, el i cambia por O y la negación de Q. Y teníamos aquí negación de Q, perdón, negación de Q. Y teníamos por acá un IQ. Así. Sigamos reescribiendo. Solo tenemos conectivos y conectando estas proposiciones. Como el conectivo y es asociativo, podemos asociar estas últimas dos proposiciones y en la asociación de esas últimas dos proposiciones, pongamos aquí un paréntesis de inmediato, podemos ver que puedo distribuir este i sobre el o, utilizar las leyes de la distributividad. ¿Qué nos quedaría en ese caso? Tendríamos P o Q y al distribuir tendríamos P y Q, P y Q, o no Q y Q. Entonces, fíjate que no Q y Q es una contradicción. Aquí las leyes del complemento que ya demostramos hace un rato, ¿no? Q y no Q es una contradicción. Por lo tanto, tenemos que esto es equivalente a P o Q, perdón, me faltó aquí en todas estas últimas proposiciones la negación. P o Q y P y Q o una contradicción. Escribiremos aquí que se trata de una contradicción. ¿Qué pasa cuando tenemos una proposición o contradicción? Vamos a la identidad. Proposición o contradicción es equivalente a la proposición, es decir, esto es equivalente a P y Q. Y tenemos, por supuesto, la negación de esta proposición. Podríamos ahora distribuir esta proposición sobre este P o Q. Distribuimos el I sobre el O. ¿Qué obtendríamos? Obtendríamos P y P y Q o Q y P y Q. Por supuesto, la negación de esta proposición. Observamos que en esta primera proposición nos queda P y Q. El I es asociativo, por lo tanto podemos asociar los dos primeros términos. Tendríamos ahí P y P, pero sabemos que P y P es equivalente a P. Por lo tanto, esto equivale simplemente a P y Q. O bien, Q y P y Q. Lo mismo, esto es equivalente a P y Q. Negación de P y Q. Negación de esta proposición. Observamos que tenemos P y Q o la misma proposición P y Q. ¿Qué pasa cuando tenemos P o P? Esa proposición es equivalente a P. Es decir, tenemos la proposición P o la negación de la proposición P y Q. Y justamente eso es lo que se nos pedía probar. Queríamos probar que nuestra proposición con la que partimos es equivalente a la negación de P y Q. No fue necesario para hacer esto utilizar tablas de verdad. El uso de propiedades permite argumentar y deducir de manera lógicamente correcta, como vemos en el siguiente ejemplo. En este ejemplo se nos describe la siguiente situación.
Alguien asesinó a don Juan en su casa. Tras una investigación, se tiene certeza respecto de los siguientes hechos. ¿El asesino de don Juan es su empleado Pedro o su sobrino Diego? Si Pedro asesinó a don Juan, entonces el arma está escondida en la casa. Si Diego dice la verdad, entonces el arma no está en la casa. Si Diego miente, a la hora del crimen, él se encontraba en la casa. Diego no estaba en la casa a la hora del crimen. Determine quién fue el asesino. Lo primero que deberíamos hacer en este ejemplo o en un problema como este es definir las proposiciones simples que nos ayudarán a traducir todos estos hechos comprobados a proposiciones lógicas cuyo valor de verdad será, por supuesto, verdadero, puesto que los hechos han sido comprobados. Entonces, definamos como P la proposición que dice el asesino de don Juan fue su empleado Pedro. Llamemos Q a la proposición el asesino de don Juan fue su sobrino Diego. Llamemos R a la proposición el arma está en la casa. Llamemos S a la proposición Diego estaba en la casa a la hora del crimen. Y llamemos T a la proposición Diego dice la verdad. Si lees con detención cada una de las proposiciones, podrás ver que bastan estas proposiciones simples para traducir cada una de las proposiciones compuestas al lenguaje lógico. Veamos cómo hacerlo. Partamos traduciendo la primera afirmación, la primera proposición compuesta. Dice, el asesino de don Juan es su empleado Pedro o su sobrino Diego. Con las proposiciones simples que tenemos, esa proposición sería simplemente P o Q. El asesino es su empleado Pedro o su sobrino Diego. La segunda proposición nos dice, si Pedro asesinó a don Juan, entonces el arma está escondida en la casa. Si Pedro asesinó a don Juan o Pedro asesinó a don Juan, es la proposición P. Por lo tanto, tenemos P. Entonces el arma está escondida en la casa. El arma está escondida en la casa es la proposición R. Por lo tanto, la segunda proposición se traduce como P implica R. Vamos con la tercera. Si Diego dice la verdad, es decir, T, entonces el arma no está en la casa. Entonces es un implica y el arma no está en la casa se puede expresar a través de la proposición R, que dice el arma está en la casa. Si queremos expresar la idea de que el arma no está en la casa, basta decir no R. Por lo tanto, la proposición 3, si Diego dice la verdad, entonces el arma no está en la casa, se traduce como T implica no R. 4. Si Diego miente, ¿cómo expresamos eso? La proposición T dice Diego dice la verdad. Por lo tanto, Diego miente es la proposición no T. Si Diego miente, a la hora del crimen él se encontraba en la casa. Esa proposición se llama S. Por lo tanto, si Diego miente a la hora del crimen él se encontraba en la casa, se traduce como no T implica S. Y por último, la proposición 5 dice, Diego no estaba en la casa a la hora del crimen, es decir, no S. Cada una de estas proposiciones tiene el valor de verdad verdadero, puesto que son los hechos de los cuales se tiene certeza luego de la investigación. Veamos si logramos determinar el valor de verdad de las proposiciones simples. De 5 sabemos que S es una proposición falsa. Tenemos ese valor de verdad, puesto que no S es verdadero. Si S es falso, en la proposición 4, dado que el consecuente es falso, no T debe ser también falso. Así, la proposición T debe ser verdadera.
Si T es verdadera, en la proposición 3, y la implicancia T implica no R es verdadera, entonces no R está obligada a ser también verdadera. Entonces, de la tercera proposición, y como T es verdadera, obtenemos no R verdadero. Luego R es una proposición falsa. Si R es falsa y observamos la proposición 2, necesariamente P debe ser también falso, porque de lo contrario sería una proposición, una implicancia, donde el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es decir, sería falsa. Pero sabemos que esto es verdadero, por lo tanto, de la proposición 2, y gracias a que sabemos que R es falsa, se obtiene que P es falso. Descartamos entonces como asesino su empleado Pedro. Y la proposición 1, que es un no, nos dice que P o Q es verdadero. Como ya sabemos que P es falso, necesariamente Q es verdadero. De 1 sabemos que Q es verdadera. Por lo tanto, ¿qué expresa Q? Q dice el asesino de don Juan fue su sobrino Diego. Podemos concluir que el asesino de don Juan es su sobrino Diego. Con este ejemplo damos por terminada la clase de hoy. Espero que hayas aprendido las equivalencias lógicas, las tautologías, contingencias y contradicciones y cómo utilizar en general el álgebra de proposiciones. Nos vemos en la próxima clase. Hasta entonces.